Otro tipo de métodos son los métodos histológicos, los que permiten que después de una lesión cerebral se pueda observar la conducta o los efectos que dejó aquella lesión. Para ello, es necesario que después de haber realizado el experimento, es decir, después de haber hecho aquella lesión, se tiene que seccionar y teñir el tejido cerebral para poder observarlo bajo microscopio y localizar el lugar de la región afectada. Para ello son son cuatro pasos, que sería fijar, seccionar, teñir y examinar. Fijar es aquel procedimiento que permite eliminar enzimas autolíticas, que son las que se auto se se autolicúan, por así decirlo, se me olvidé la palabra exacta. También permite la destrucción o que no se produzcan bacterias y moho, es decir, permite preservarlo. Entonces, este fijador, uno de los principales, pues es la formalina, la cual endurece y preserva el tejido. Antes de ello es necesario hacer una perfusión del tejido, que es pues la extracción de la sangre, que permite que después se pueda sustituir con otro líquido. También antes de eso quisiera mencionar que en todo procedimiento experimental el animal debe ser sacrificado humanitariamente por medio de una sobredosis de anestésico general. El otro paso del método histológico es seccionar, que es dividir aquel tejido en láminas muy delgadas. Para esto se utiliza un microtomo, que es un instrumento que tiene una navaja y que permite que el tejido se vaya avanzando a una distancia mínima para poder tomar aquellas secciones o láminas delgadas de tejido. El otro punto es el teñir, que significa sumergir aquel tejido en una solución química. Después de sumergirlo, se va a cubrir con un líquido que es transparente, que es un medio de preparación, y por último se pone pues una lámina de cristal para mantener fijo el objeto. El otro paso, de este procedimiento es es la tinción. Pues si nosotros pusiéramos el tejido así bajo el microscopio, podríamos observar pues aquellas estructuras que son las más importantes, bueno, no las más importantes, las más grandes, las más sobresalientes, pero para observar aquellos elementos finos es necesario teñirlo y así poder identificar sustancias al interior y al exterior de la célula. Existen diferentes formas de tinción de los somas celulares. Algunos de ellos son el azul de metileno, la violeta de crisilo, y en este caso, una vez teñido, el investigador es el que se encarga de identificar los tipos de neuronas por el tamaño, por la forma y también por la localización específica donde se encuentra. Otro de los instrumentos que permiten los estudios histológicos pues es el microscopio electrónico, el cual funciona con un haz de electrones que permite ver detalles estructurales que van desde los 10 nanómetros. El microscopio de barrido no tiene tanta resolución como el microscopio electrónico, sin embargo, muestra objetos en 3 dimensiones y se mueve con un haz móvil de electrones.
Por otro lado, está el marcado de las conexiones neuronales. Este método nos va a permitir que es un método ya diferente, que nos permite que una vez localizada la región donde se encuentra el circuito, también es necesario comprender cuáles son las aferencias y las eferencias de estas neuronas, ¿no? Para ello, se utiliza el marcado de axones aferentes. Este método es de dos tipos, un método de marcado anterógrado y el retrógrado. Este anterógrado permite entender o investigar cuáles sustancias son las cuales son captadas por las dendritas o somas celulares y son transportadas hasta los botones terminales. Este tipo de estudio se encontró a través de una proteína llamada lecitina que provenía de una planta, la cual se une a moléculas del sistema inmune. Entonces, lo que hacen es inyectar este PHAL directamente al tejido y el tejido se va a teñir y después de 2 días va a ir recorriendo todos los axones y los botones terminales de la región. Entonces, el procedimiento es, se inyecta PHAL, en 2 días aproximadamente las moléculas ya son transportadas desde el soma hasta los botones terminales. Después, pues se sacrifica el animal y 4 se secciona el encéfalo y 5 se aplica métodos inmunocitoquímicos. Este método emplea anticuerpos radioactivos o anticuerpos ligados a una molécula que tiñen. Entonces, para determinar dónde está el antígeno, se sumergen estas secciones en las soluciones con el anticuerpo colorante. Es decir, primero se inyectó el PHAL, se llevó hasta los botones terminales, después de sacrificar el animal y seccionar, se introduce dentro de un anticuerpo ligado a una molécula que tiñe, se sumerge en estas secciones en soluciones con el anticuerpo y pues ya nos va a permitir ver todo el recorrido. Otro método de marcado ya retrógrado, y retrógrado significa que va hacia atrás, permite ver las conexiones aferentes, es decir, las conexiones que van hacia la región que estamos investigando. Viaja de los botones terminales por el axón hasta el soma. Y para poder encontrarlo se inyecta oro fluorado que da una fluorescencia y se examina el tejido bajo una luz de una longitud de onda específica. Hay otros tipos de marcados que son el método de marcado transneuronal, que permite identificar series de 2, 3 o más neuronas en serie. Ese se utiliza, por ejemplo, con el virus de la pseudorrabia, que pues es un virus debilitado del que estaba en los cerdos. Se va a inyectar en el animal, se va a infectar, se va a seccionar y se le van a aplicar los métodos inmunocitoquímicos ya mencionados anteriormente. Este tipo de marcado retrógrado también se permite encontrar por los circuitos anterógrados o retrógrados. Otro tipo de estudios son los estudios del cerebro in vivo. Estos permiten estudiar las lesiones
del encéfalo que se han dado a través de un accidente o de una enfermedad. Pues antes era muy complicado estudiar estas lesiones, pues se tenía que esperar hasta que la persona muriera, ¿no? Y muchas veces el investigador ya no estaba, cambiaban de domicilio o los familiares nunca daban el permiso. Ahora se hace el estudio del cerebro en vivo, donde lo importante es determinar dónde se localiza esta lesión para poder estudiar qué tipo de conductas han sido presentadas por esas personas. Este tipo de estudios se da a través de diferentes métodos como la TAC, que es una tomografía Excel computarizada, donde se introduce a la persona en una cámara de rayos X que van girando, o bueno, no, que van deslizándose por la cabeza, y un detector de rayos X. Hacen un efecto de barrido. Este va a producir una radiografía bidimensional. Y la resonancia magnética, que es más detallada que el TAC y que no usa rayos X, sino un campo magnético. Este va a detectar la radiación de átomos de hidrógeno.